mantener la obra y la memoria de Francisco Franco como análisis, como documentos y como referencia moral, intelectual, política y económica. Fue un momento, te diría que excepcional. La cultura no está limitada al vaivén. La cultura existe cuando hay personas cultas que leen, que estudian, que se preocupan de investigar, y cuando el ambiente es de responsabilidad y de exigencia. Todo ello lo hubo en España y así floreció pues un teatro impresionante. Hubo en el mundo de las artes, de las letras, notabilísimos escritores que se proyectaron de manera universal, y periodistas, ya que vosotros sois de esa rama, de indudable talento profesional y personal. Tan incierto como que probablemente el páramo en el que ellos se han instalado en virtud de su ideología, y confunden pues el rábano, digamos, con las hojas. Por lo tanto, te diría que todo lo contrario que páramo cultural, y hay libros que acreditan el nivel intelectual de esa época. Como consecuencia, además de ese nivel intelectual, está lo que España representó dentro y fuera del concierto de las naciones, desde ese mismo prisma de la pintura, de la escultura, de la literatura o de la arquitectura. España se construye en aquella época, o mejor dicho, se reconstruye, habían destruido. Si empiezo a decir nombres me quedaría corto y digamos empequeñecería a todos los demás, desde Julián Marías, Morente, Lain Entralgo, Sánchez Mazas. Había tantos, y luego tantos intelectuales de izquierdas o derechas. Los de izquierdas casi todos volvieron, Marañón, Ayala y Ortega y Gasset, y siguieron floreciendo en España, y era la España de Franco a la que se sumaron, y eso se oculta o no se dice. Unamuno murió muy pronto, pero fue Franco el que le devolvió la cátedra que le había quitado, curiosamente y entre comillas, la intelectualidad de la izquierda, ¿no?, y de la Segunda República. Pío Baroja pudo escribir y seguir escribiendo en España, la España de Franco. Camilo José Cela, que se hizo antifranquista cuando murió Franco, pues desarrolló toda su actividad, por ponerte ejemplos de la literatura, que es donde os movís vosotros. Ya no hablo nada en la arquitectura o en la pintura. Con Dalí, Picasso quiso ser comunista y vivir exiliado en España, pero no porque aquí se le prohibiera bajo ningún concepto. Lo que aquí se le prohibía no era pintar ni ser comunista, lo que se le prohibía es que pretendiera en España volver a implantar lo que se había derrotado y vencido. Ahora mismo, pues solo en las universidades, y gente con poca, digamos, sentido práctico puede hablar de esa utopía ya, por lo que significó en el mundo y por la descomposición y degeneración cultural que ello significó. En España fue todo lo contrario, porque preferían mantener su ideología a mantener su creación literaria, poética, etcétera. Pero bueno, no fueron tantos. Volvió el que quiso, por lo tanto tuvieron libertad de quedarse o no. Me imagino que alguno habría vivido mejor en el exilio, porque dése cuenta usted que no solo se llevaron el oro del Banco de España, sino que se llevaron también todo lo que pudieron coger en cajas, en bancos, en depósitos, y a la propia iglesia. Lo del Vita está muy documentado, y lo que valía ese tesoro del que vivieron los exiliados en México también resulta una evidencia difícil de ocultar. Emigraron porque les apeteció emigrar, porque ganaban más fuera de España, y porque digamos, sus ideas políticas y su andadura, digamos, a través de su instrumentalización de lo que eran como cantantes, pero es que es muy poco, porque ni siquiera Serrat puede decir que fue proscrito, ni Jack, ni ningún catalanista acérrimo, ni vasco. Cantantes notables en aquella época, ninguno tuvo que exiliarse. Si se fue a vivir fuera, es como ahora,
que tienes que ir a vivir fuera para ganarte el trabajo y el pan de tu vida, pero no por otra razón, no porque aquí se te prohibiera cantar o porque aquí no pudieras tener tu mercado. Todos se formaron dentro de ese ámbito importante del mundo de la discografía, y tenemos las mejores discográficas y las teníamos entonces. Quiero recordar que los Beatles vinieron a España en el año 66, 67, o sea, vinieron y pasaron por aquí y se fueron, y hay fotos del Che Guevara viendo los toros en las ventas, con lo cual hasta al Che Guevara no se le prohibía la entrada. No le digo además cómo Franco, en contra de los Estados Unidos y de la política impuesta de bloqueo a Cuba, fue la única nación del mundo que rompió ese bloqueo, y no creo que Franco fuera precisamente comunista. Era una censura previa que impedía publicar aquello que no convenía. No era la actual autocensura que hacen los medios de comunicación según quien convenga o si estás o no en el sistema, y tampoco era una censura que permitía manipular la verdad. Lo que entendían que no convenía se ocultaba, y por lo tanto sí es una manera de censurar la capacidad creativa y lo que cada persona piense, pero era, repito, como consecuencia de la necesidad que tenía en aquella época el pueblo español de restañar heridas, de no volver otra vez sobre el pasado, en aquella época mucho más reciente, por lo tanto más doloroso. Imagínese si 80 años después se ha vuelto otra vez a colocar como prioritario esa lucha fratricida, lo que habría ocurrido si 20 o 30 años después, o después de la Segunda Guerra Mundial, hubieran vuelto los partidos políticos y hubiera vuelto la libertad de expresión en toda la extensión de la palabra. Las multinacionales y los medios de comunicación habrían incidido, como lo hicieron después del 75, en su demonización de lo existente y en explicar cómo lo ideal para España era haber abarcado, digamos, los planes Marshall y el sistema democrático que obviamente impusieron los americanos después de la Segunda Guerra Mundial. Yo no lo viví, entonces lo único que me imagino que censuraban eran aquellas frases que eran consideradas por la Iglesia como ofensivas, obscenas a los símbolos, a la religión, al ser humano. Entonces eso sería de orden moral. Otra de orden político, que eran aquellas que fomentaban lo que había ocurrido en la guerra civil, fomentaban una ideología determinada, en este caso serían los que perdieron la guerra civil, por lo tanto sería el comunismo y sería el separatismo y los satélites que en aquella época habían llevado al enfrentamiento civil entre los españoles por intentar imponer la dictadura del proletariado. Eso es esencialmente por lo que ocurrió esa contienda. Pues yo diría que fundamental, que esencial. Fue el único estado confesional al margen del Vaticano que existió en el mundo, y existió durante 35 años. Por lo tanto, la Iglesia a Franco le debe todo. Franco le entregó a la Iglesia prácticamente la totalidad de la enseñanza, de la educación y también de la formación de las juventudes, y por lo tanto es la Iglesia, digamos, en gran medida corresponsable de ese buen hacer. ¿Por qué lo hizo Franco? Pues sencillamente por convicción, porque él era profundamente católico, era muy religioso y era coherente en su manera de ser y de pensar, y por esa razón y no otra, digamos, le dio tanto poder y tuvo tanto poder la Iglesia. Yo, como católico, sostengo que es muy bueno para el individuo tener una formación de orden moral, de orden teológico superior, que eso siempre viene bien, que eso enriquece y que sencillamente domestica bastante el animal que llevamos dentro. Pues porque me imagino, y es una evidencia, que el idioma español, que era el segundo o tercer hablado en el mundo, el tercero, que había tenido y tiene una proyección, una capacidad
de penetrar en todo el mundo. Cuando España recuperó las esencias de lo que había sido en su historia, una de las esencias de su cultura era el idioma, y por lo tanto no querían que en el pueblo español y en España pues se fomentara esa rica multiplicidad de idiomas que tenemos. Eso, sin embargo, depende de qué época se fue corrigiendo, y de hecho no es cierto que se prohibieran las primeras ikastolas. Se crean con Franco en el año 60 y poco, 50 y tantos, y en Cataluña también se permitió el idioma catalán en familias, en institutos, en colegios. Lo que ocurre es que la enseñanza pública obviamente no podía ser en el idioma vernáculo, con lo cual no se persiguió el catalán como se hace ahora con el español, sino que se permitió que coexistiera el catalán cuando lo decidían los padres o cuando lo deseaban los alumnos, a la vez que se fomentaba en las familias su idioma vernáculo. Pues mira, es muy difícil de explicar. Los únicos que se lo podrían explicar es los que lo hicieron. En aquella época podría tener sentido, hoy, en el tamiz de los años, de la experiencia y de la evolución del mundo, no tendría ningún sentido. Y no era, me imagino, porque en eso no intervenía Franco, indudablemente, porque tuviera especial aversión o animadversión hacia una potencia del eje u otra, o quisiera llevar el asco a su sardina. Es porque quienes dominaban en aquel momento la cinematografía consideraron más adecuado no hacer esa referencia de Hemingway, que estuvo en uno de los bandos y que no hizo precisamente una labor de imparcialidad, sino de una enorme parcialidad a favor de uno de ellos, pues no proyectarle más en ese aspecto. Pero también es en una época determinada. Eso sospecho que no ocurrió en los doblajes de los años 60 y 70. Trabajaba a favor de la unidad de España, intentaba no fomentar la división que había sido la causa del enfrentamiento civil, y las causas, digamos, se eliminaban también desde el punto de vista cultural en la medida de las posibilidades, aunque fuera, como es en este caso, a costa de, digamos, ocultar la verdad manipulándola, que creo que ni Franco lo hizo nunca, ni le gustaría, ni le hubiera gustado que eso se hiciera. Probablemente esto que usted me está contando, él ni lo conoció. Eso sencillamente es una canción, digamos, de modé, después de muerto Franco. Víctor Manuel escribió y cantó loas a Franco. Todos los cantautores de izquierdas, de derechas, etcétera, si no tenían otra actividad política que no fuera la música, la capacidad creativa, etcétera, podían escribir sus letras y sus canciones sin ninguna dificultad, repito, siempre que no tuvieran una actividad política. Y la prueba más evidente de lo que digo es que ganaron, o España ganó 2 festivales o 3 internacionales en Europa, con Maciel, con Salomé, y no sé si hubo tal, y creo que después no hemos vuelto a ganar nada. Es como decir que por culpa de Franco el Real Madrid ganó 5 copas de Europa, no deja de ser una tontería. O sea, sencillamente, si se hacían las cosas bien, se cantaba bien, había una buena capacidad creativa y vocal, pues las canciones, no conozco ningún cantante que tuviera que ir fuera para que sus canciones se pudieran oír en España. Federico García Lorca. Sí, ese señor, y también se tuvo que exiliar porque lo mataron en el bando contrario Ramiro de Maeztu, y también al padre abuelo de Usía. Entonces,
que en aquella época era el mejor escritor y el más conocido, que ahora mismo no recuerdo el nombre, escribió La muerte de Don Mendo. Cuando me acuerde se lo diré, pero bueno, puede usted. Me está hablando de crímenes que se producen en la guerra civil, en unos casos claramente provocados por uno de los bandos, como es el de Ramiro de Maeztu, que fue asesinado, o como fue en Paracuellos del Jarama, este viejecito simpático y con bigote, cuyo nombre, no sé por qué razón, ahora mismo no me acuerdo. Lo preguntaré luego para contarse. Y eso lo hizo el bando republicano. Sin embargo, el bando nacional no mata a García Lorca. A García Lorca lo matan unas luchas intestinas en Granada. Él se refugia en Granada, precisamente en casa de unos falangistas. Ya se ha escrito casi todo sobre García Lorca. Solo que se le quiere instrumentalizar, porque indudablemente era un poeta de un nivel impresionante, y vamos, desde luego el bando nacional no lo hubiera, en juicio y en consejo de guerra, no lo hubiera matado. En aquella época, los primeros meses de la guerra civil, hasta que el 1 de octubre no es nombrado Franco como jefe del Estado, no asume los plenos poderes, y en la retaguardia no crea los consejos de guerra. Por lo tanto, desde el 1 de octubre del 36 para acá, todos los fusilados lo fueron en consejo de guerra, y para aquella época el principio contradictorio y las garantías que existían entonces, desde luego más garantías que las que tuvo José Antonio Primo de Rivera en el bando contrario. Por lo tanto, hablar de García Lorca es que no es un exiliado, es un hombre que mataron en la guerra civil, que lo mata uno de los bandos, pero no imputable a ese bando, no imputable a Franco, ni a la orde Franco, ni a nadie que tal. Fue alguien de la familia o del núcleo tal, y bueno, pues unos sostienen que porque era rojo. Ya sabe usted que en aquella época, pues un capitán de la Guardia Civil podía ser el jefe de una circunscripción tan importante como Granada, de orden público, y ir a su casa, detenerlo y fusilarlo al día siguiente, pues en uno y otro bando era, digamos, relativamente frecuente. En el bando nacional eso se cortó de raíz, y en la zona republicana continuaron durante los 3 años matando a expuertas. Sin lugar a dudas, el periodo de la guerra pues es partir de una situación desventajosa. Era, digamos, concitar en torno a suyo, en torno a él, porque Franco era la figura más representativa como militar, como estadista en todos los órdenes, y hacer además de la guerra la paz del Estado que él creía que debería construirse, porque era un hombre muy estudioso de la historia y profundo conocedor de las ideas políticas, de las filosofías del siglo XIX y XX. Y por lo tanto aplicó con un pragmatismo excepcional lo mismo que aplicaba en su cuartel cuando mandaba. De enorme austeridad, no se gastaba más de lo que se ingresaba, y se procuraba que todo el mundo fuera y viera satisfechas sus actividades primarias, su supervivencia, y luego se fuera desarrollando. Eso lo hizo con España en la primera fase de manera autárquica, como no podía ser de otra manera. Dese cuenta que después de la guerra civil y de dejarnos exhaustas las reservas de oro y de bienes de España, pues no teníamos nada. Vino la Segunda Guerra Mundial y tuvimos que lidiar con ese toro y ser neutrales e imponer unas restricciones que nos impusieron los vencedores de esa Segunda Guerra Mundial, inmerecidas para el pueblo español, pero que no tenían otro interés que el pueblo se rebelara contra Franco. Como no lo consiguieron y no fue así, el pueblo español, por si ustedes que son jóvenes no lo saben, salió a la Plaza de Oriente y le dijo a Franco: ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos. Y ese era el pueblo español de aquella época, agradecido, confiado y sabiendo que tenía un buen estadista al frente del Estado. Y ese pueblo, junto con los gobernantes, transformaron España en solo 35 años. Yo te diría que en los últimos 15, como no se había conocido ni se conocerá en la historia de nuestra nación. Y gracias a eso, pues ustedes, que son muy jóvenes, y yo, que no soy tan joven, podemos vivir como estamos viviendo.
Pues el pragmatismo, el interés de que todos los españoles fueran iguales ante la ley, el orientar toda la política en torno al bien común, que lo prioritario fueran los intereses del pueblo español y se respetara la patria como nación única e indivisible, y también el fomento, o mejor, que el fomento de esa unidad dentro de la diversidad sería la lucha contra lo que nos divide, contra lo que nos digrega, y también el que en la política nacional hubiera una política donde no se cuestionara lo básico. En Estados Unidos las reglas del juego no se cuestionan, en Estados Unidos la economía de mercado no se cuestiona, se puede cuestionar lo más o menos accidental, pero hay un núcleo de valores, de principios, que seas republicano, seas demócrata, los vas a mantener. Y en España lamentablemente no ocurre así. O sea, es tan radical el que gobierne, o si un día pudiera gobernar un tío de Podemos, como que gobierne un socialista, que eso no se sabe bien ni dónde están ni lo que quieren, o que gobierne un tipo de derechas, aunque sea tan débil y tan carente de principios como es la derecha actual de Mariano Rajoy. Pero las reglas del juego deberían establecerse desde el principio para que una democracia sea seria, sea consolidada y cumpla con las expectativas y los anhelos del pueblo español. No porque sencillamente su época fue irrepetible y a raíz de su muerte, pues tanto la persecución a todo lo que representó Franco, partiendo de los propios franquistas, como el fallecimiento de todas esas élites. Ahora hay muy poca gente que haya vivido aquella época, y los que han vivido tienen 80 años mínimo, con lo cual entre la edad y las circunstancias pues no se ha mantenido viva la llama y encendido el candil en medio de la oscuridad de la noche. Pero eso no significa que el día de mañana no haya quien recoja o pueda recoger la sustancia y los valores que son transportables al presente y aceptables de cara al futuro, y haya un partido más o menos aceptado como franquista. Pues el rey actual es una persona, digamos, que parece que está preocupado por la situación social de España. Para mí la monarquía es capital a la hora de defender la unidad de España, y si no se defiende esa unidad no tiene ningún sentido su existencia, y como su figura no es más que, digamos, ornamental y representativa, pues cumple su papel y su función con mayor o menor acierto. ¿Qué libro, qué película y qué canción llevaría consigo? Los libros no llevaría solo uno, porque en una cueva y toda la vida tendría que llevarme la biblioteca que tengo en casa. Dado que serían, si me dejáis elegir, pues serían las obras completas de Luis Suárez sobre Franco y el franquismo, y llevaría también los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, porque en esa cueva me gustaría seguir siendo español y sabiendo lo que ocurrió antes de que yo naciera, para que sepa que a la salida de la cueva lo que me puedo encontrar. En libros yo creo que eso sería más bien que un libro, una biblioteca, aunque la Biblia tampoco estaría mal si tengo que elegir un solo libro. Película, pues en una cueva sería difícil proyectar una película, y además no soy muy aficionado y muy cinéfilo, con lo cual te diría que ninguna película me conmovería lo suficiente como para estar pendiente de ello, y ningún programa de televisión ahora mismo. Música, ¿qué música me llevaría? Pues todos los clásicos que pudiera y poco más. Todos los clásicos, pues de Tchaikovsky hasta todos, Mahler, me llevaría a Beethoven sin duda, y también tendría los unos, si me permiten calendario, la marcha de Radosky todos los años en Navidad, me encantaría oírla en esa cueva.